Lo que estamos viendo en el Medio Oriente no es solo otro titular. A mediados de junio del 2025, la fría distancia entre Irán e Israel se convirtió en una guerra abierta. El 13 de junio del 2025, Israel lanzó la denominada Operation Rising Lion. Múltiples ataques aéreos golpearon instalaciones nucleares, bases militares y altos mandos iraníes, incluyendo el sabotaje del sistema de defensa y el ataque al centro de enriquecimiento Fordo. La respuesta: Irán disparó 150 misiles balísticos y al menos 100 drones sobre Israel. Algunos de estos misiles alcanzaron el Soroka Medical y la guerra escaló aún más cuando los Estados Unidos entró en acción. El 22 de junio, bajo la operación Midnight Hammer, Estados Unidos bombardeó 3 instalaciones nucleares iraníes usando bombas antibúnker de alta potencia, marcando su primera ofensiva directa en el suelo iraní desde 1979. Irán respondió lanzando más de 40 misiles hacia el centro y el norte de Israel, causando decenas de heridos. Entonces Israel contraatacó nuevamente en Teherán. ¿Qué tal si estos titulares que acabamos de leer hubieran sido escritos hace más de 2500 años? La tensión actual entre Israel e Irán, que tiene el mundo entero conteniendo la respiración, podría ser mucho más que una simple lucha de poder. Podrían ser el cumplimiento de antiguas profecías que anuncian los eventos justo antes del fin de los tiempos. ¿Será que estamos viviendo una era profetizada? ¿Son estos conflictos que vemos en nuestras pantallas las señales que muchos han estado esperando por siglos? Ojo, este video no es un video sobre teorías de conspiración. Es un análisis que busca conectar los puntos entre lo que pasa en el mundo hoy y algunos de los textos más antiguos y misteriosos de la historia. Quédate aquí en este video y descubre cómo la antigua Persia, que hoy conocemos como Irán, tiene un papel central en las profecías de la Biblia sobre la batalla final y cómo el conflicto actual podría ser la pieza que pone en marcha el reloj profético. Para entender lo que está en juego, primero hay que ver cómo está el tablero. Esto no es algo que apareció de la nada. Israel e Irán son dos de las potencias tecnológicas más grandes en el Medio Oriente, pero sus diferencias son totales. Por un lado, tienes a Israel, una democracia parlamentaria, el único estado judío del mundo. Por otro lado, tienes a Irán, una república teocrática islámica chiita. El discurso de los líderes de Irán siempre ha sido hostilidad contra Israel, a quien ellos llaman el pequeño Satán. Y esto no es algo solo de palabras. Irán financia y arma a grupos que rodean a Israel, como el grupo Hezbollah en el Líbano o el grupo de Hamas en Gaza. Durante años mantuvieron una especie de guerra en la sombra con ciberataques, asesinatos y sabotajes. Pero en el 2024 esas sombras desaparecieron. El ataque directo de Irán y la respuesta de Israel han cambiado por completo las reglas del juego en esa región. Analistas de todo el mundo advierten, una guerra total no solo devastaría todo el Medio Oriente, sino que podría provocar una crisis de energía mundial, ya que pondría en peligro el estrecho de Hormuz, por donde pasa casi una quinta parte de todo el petróleo del mundo. Y si a eso le sumamos las amenazas nucleares, la tensión está a un punto nunca antes visto. Pero antes de analizar a su principal enemigo, Irán, tenemos que responder una pregunta clave. ¿Por qué se considera Israel como el epicentro de todo? Para muchos cristianos, Israel no es solo un país más en el Medio Oriente, es la señal profética por excelencia. Dicen que si quieres saber qué hora es en el calendario de Dios, lo único que tienes que hacer es mirar a Israel. ¿Pero es eso lo que enseña en la Biblia realmente? ¿O es una interpretación reciente que se ha hecho popular? El debate está más vivo que nunca. Por un lado, muchos ven el renacimiento del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948 como un evento clave, incluso como el cumplimiento de lo que Jesús llamó la parábola de la higuera en Mateo 24. Según esta visión, la higuera representa a Israel y su renacimiento marca el inicio del comienzo de las profecías del fin. Cada guerra, cada tratado de paz, cada tensión en Jerusalén sería como una manecilla moviéndose en el reloj profético. Desde esta postura, apoyar a Israel no es solo un asunto político, sino es pararse del lado del plan de Dios. Porque si Dios ha sido fiel a sus promesas antiguas con Israel, eso también fortalece nuestra esperanza que será fiel con nosotros y con lo que prometió sobre el regreso de Jesús. Otros cristianos, sin embargo, ven este tema desde una óptica completamente distinta. Para ellos, muchas de las promesas dadas a Israel ya se cumplieron, especialmente con el regreso del exilio babilónico y de forma definitiva con la venida de Cristo. Desde esta perspectiva, a veces llamada teología de reemplazo o supersesionismo, la iglesia, formada por creyentes de todas las naciones, ahora es el nuevo Israel, el Israel espiritual. La iglesia es la heredera del pacto y el centro del plan de Dios. Hay algo más. Estos creyentes sostienen que por casi 1800 años la iglesia nunca enseñó de que Israel debía volver a ser una nación para el cumplimiento de estas profecías. Solo fue con la llegada de corrientes más recientes, como el dispensacionalismo, que esta idea comenzó a tomar fuerza. Pero muchos cuestionan si deberíamos construir nuestras expectativas
narrativa del fin de los tiempos con una interpretación tan moderna. Entonces, ¿quién tiene la razón? Yo sinceramente no creo que sea tan blanco o negro. Algunos ven a Israel como algo completamente irrelevante y otros lo ven como el centro de todo. Yo estoy en un punto intermedio, esa es mi posición. Cuando leo la Biblia, veo que Dios hizo pacto con personas reales en lugares reales. Empezó con Abraham, luego con el pueblo de Israel, y en Jesús esos pactos se expandieron a toda la humanidad. Pero eso no borra el hecho de que Dios escogió un pueblo, les hizo promesas y les dio una tierra. Ahora, ¿creo que todo lo que pasa en Israel es automáticamente profético? No. Creo que no significa nada tampoco. Creo que el regreso del pueblo judío a su tierra puede tener un sentido profético, que hay promesas específicas aún por cumplirse y que Israel como nación sigue teniendo un lugar en la historia que Dios está escribiendo. Y entender esto nos prepara para lo que viene, porque en este escenario profético hay un actor clave que sigue moviéndose, que sigue saliendo desde la sombra. Irán, o como lo llama la Biblia, la antigua Persia. Si buscas la palabra Irán en la Biblia no la vas a encontrar, pero eso no significa que no está ahí. En los tiempos bíblicos, la región que hoy conocemos como Irán era llamada Persia. A diferencia de otras naciones que aparecen en la Biblia de forma simbólica, Persia aparece mencionada con nombre y apellido en una de las profecías más inquietantes de toda la escritura. Ezequiel capítulos 38 y 39. Este pasaje escrito hace más de 2600 años atrás describe una coalición militar que en los últimos tiempos subirá como una tormenta para invadir a Israel. Ezequiel 38:5 lo dice así: Persia, Cos y Fod estarán con ellos. No hay metáforas, no hay ambigüedad. Persia, Irán está en la lista de los enemigos proféticos. Y eso hoy me parece escalofriante. Durante siglos, Persia fue un imperio dominante. Incluso fue aliada al pueblo de Israel. El rey Ciro, rey de Persia, fue quien permitió el regreso de los judíos del exilio. Pero en este escenario final, Persia no es aliada, es enemiga de Israel. Ahora, según Ezequiel 38, ¿quién lidera esta coalición? Un personaje enigmático llamado Gog de la tierra de Magog. Y este nombre ha sido interpretado de distintas formas. Durante la Guerra Fría, muchos lo asociaron con Rusia, basado en algunas traducciones que mencionaban a Rosh y sonaba así como Rusia, y el hecho de que puedes trazar una línea del norte de Israel hasta Moscú. Pero esta interpretación tiene ciertos problemas. La palabra Rosh en hebreo aparece más de 600 veces en el Antiguo Testamento y nunca se ha usado como el nombre de una nación. Siempre significa como cabeza o principal. Por eso muchos eruditos el día de hoy ubican a Magog, Mesec y Tubal no en Rusia, sino en Turquía. Así es, en la región de Turquía. Una nación estratégica y compleja, con una historia profundamente conectada tanto con la iglesia primitiva como con imperios que han sido hostiles a Israel. Entonces, si sumas a Irán, Persia, Turquía, Magog, Mesec y Tubal, a países como Sudán, que sería Kos, y Libia, que sería Lod, y una creciente alianza de todos ellos con Rusia, parece que las piezas del tablero de la profecía de Ezequiel están cayendo en su lugar. ¿Y qué dice Ezequiel que ocurrirá? Que Israel vivirá en paz. Ahora, eso es hasta que esta alianza los ataque de manera sorpresiva, como una tormenta, como un ejército que busca destruir y saquear. Pero justo cuando parece que todo está perdido, Dios interviene, pero no con armas humanas, sino con un juicio sobrenatural. Un gran terremoto, confusión entre los enemigos, plagas, lluvias torrenciales, fuego y azufre cayendo del cielo. Y Dios mismo defiende a su pueblo, a Israel. Y así todos sabrán quién es Él, quién es Dios. En Ezequiel, así termina la llamada guerra de Gog y Magog. Y muchos creen que lo que hoy estamos viendo en Irán, Turquía, Rusia y otros países no es casualidad, sino un posible prólogo profético que se escribió hace más de 2 milenios. Yo sé que todo esto es complejo y las implicaciones son enormes. ¿Qué piensas tú de esta conexión entre la profecía de Ezequiel y las alianzas de los países que estamos viendo hoy en el Medio Oriente? ¿Crees que estamos viendo a estas naciones alinearse como se predijo? Deja tu opinión en los comentarios. De verdad, me interesa mucho saber qué piensas. Aunque Ezequiel 38 es la profecía más famosa, no es la única que habla de Irán. El profeta Jeremías, en el capítulo 49, habla de un juicio específico contra Elam. Elam era una civilización antigua, justo donde hoy está el sureste de Irán, la misma zona donde se concentra la infraestructura petrolera y nuclear. Jeremías 49 profetiza: así dice el Señor de los ejércitos, voy a quebrar el arco de Elam, la base de su poder. Traeré sobre Elam 4 vientos desde los 4
los confines del cielo y los dispersaré por todos estos vientos. No habrá nación a la que no lleguen los fugitivos de Elam. La profecía describe una destrucción y una dispersión tan grande que impactaría a todo el mundo. Algunos interpretan eso como un posible ataque militar devastador en el futuro de Irán. Y finalmente está el libro de Apocalipsis, que describe la confrontación final conocida como la batalla de Armagedón. El texto habla de un lugar donde se reunirán los reyes de todo el mundo para una última guerra contra Dios. Aunque Irán no se menciona directamente ahí, su rol como potencia del Medio Oriente y su enemistad declarada contra Israel lo ponen, según muchos analistas, como jugador clave en los ejércitos que se reunirán para ese enfrentamiento final. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Estamos forzando estas coincidencias o de verdad algo profético está pasando? Los escépticos dirán, y con razón, que las profecías suelen ser vagas y se pueden acomodar a cualquier situación. Para ellos, este conflicto es pura geopolítica, una lucha por poder, ideologías y control de la región. Sin embargo, para aquellos que estudiamos los textos, hay detalles muy específicos que son difíciles de ignorar. Que se menciona a Persia, a Irán, en una alianza contra Israel, que ha vuelto a su tierra, es algo que hace unas pocas décadas atrás era algo imposible. Hoy es la noticia cada día. El discurso de los líderes iraníes, que hablan abiertamente de su deseo de destruir Israel, encaja perfectamente con el perfil agresor que describen las escrituras. Ahora, hay que ser claros. Existen debates sobre si estas profecías ya se cumplieron en la antigüedad o son profecías para el futuro. Y algunos creen que son metáforas de luchas espirituales. Pero para muchos creyentes, tanto cristianos como judíos, los eventos actuales son una señal clara de que el mundo se acerca a un punto de inflexión. Incluso en la propia escatología islámica hay profecías sobre una gran guerra en el Medio Oriente antes del fin del mundo, lo que añade otra capa fascinante a todo este asunto. No se trata de poner una fecha en el calendario o asegurar que la guerra final va a empezar mañana. Se trata de aprender a reconocer los tiempos, aprender a reconocer las señales. Se trata de ver cómo eventos escritos hace miles de años conectan de forma precisa a nuestro día, a nuestro mundo, aquí en el 2025. El conflicto entre Israel e Irán no es una noticia más, es un posible catalizador, una pieza clave que parece haber encajado en un rompecabezas milenario, que hoy más que nunca está tomando forma delante de nuestros propios ojos. Si esta manera de analizar los eventos mundiales te resulta interesante y quieres seguir profundizando en cómo conectan las profecías, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana. Publico contenido como este con regularidad para ayudarte a entender mejor los tiempos que estamos viviendo. Ok, hemos hecho un viaje desde los titulares de hoy hasta los escritos proféticos, hasta las profecías. Profecías de hace miles de años. Hemos visto cómo el conflicto entre Israel e Irán, lejos de ser algo nuevo, parece que tiene raíces muy profundas en profecías milenarias. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar a todo esto? La invitación final es a no tener miedo, sino a estar atentos y a reflexionar, mirando lo que pasa no solo con ojos políticos, sino con ojos espirituales. De hecho, Jesús dio una instrucción clara para un momento como este. En Mateo 24, 6 al 8, él dijo lo siguiente: oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de partos. Luego vendrán más. El mensaje es claro. Jesús nos dice que ante estas señales no debemos de tener pánico, sino más bien entender que Dios está en control. La Biblia nos pide que estemos atentos a las señales de los últimos tiempos. Y hoy en día, desde el Medio Oriente, esas señales brillan con una fuerza como nunca antes ha brillado. Lo que pase después entre Israel e Irán podría no solo cambiar el mapa del mundo, sino confirmar que estamos viviendo una de las épocas más importantes y profetizadas de toda la historia. Mantente informado, mantente despierto, pero sobre todo mantente firme en la fe, porque cuando el mundo tiembla, Dios permanece. Y si estas señales son reales, entonces su promesa también lo es. Si este video fue de bendición, te invito a ver este otro video. Es el eclipse, una profecía del fin de los tiempos. Te veo allá adentro.